Buenas noches, amables televidentes. Qué bueno tenerlo por aquí, por su espacio Palabra Tiempo, en su segmento Geopolítica y Seguridad, continuando con la serie de programas especiales Frontera, la piel del Estado. Ya ustedes han visto algunas de nuestras entregas. Hemos analizado los aspectos económicos de la relación bilateral República Dominicana-Haití. Hemos hablado de aspectos fronterizos, hemos hablado de aspectos culturales inclusive, y hoy nos toca con un invitado de honor que nos prestigia con dedicarnos su tiempo. Nos toca hablar de la geopolítica de la isla de Santo Domingo, de la Hispaniola, recordando que la geopolítica no es más que el estudio de la historia, de los vínculos de los pueblos en relación a un territorio, y que toca también aspectos culturales, aspectos humanos, aspectos económicos y sobre todo de decisiones políticas. Me encuentro acompañado del licenciado Pelegrín Castillo. Saludos, licenciado, ¿cómo está? Muy contento de encontrarme aquí. Que es un experto en la materia. Licenciado, analizando lo que nos podría servir de antecedentes, me encontré con que en el 2003, precisamente, las Fuerzas Armadas organizaron un simposio que hablaba, su título era La Frontera, prioridad de la Agenda Nacional para el siglo XXI. Usted tuvo una participación y me gustaría leer para nuestros televidentes textualmente una idea que usted plasmaba y que quedó por escrito. No tenemos derecho a ser ingenuos, soslayando la dimensión decisiva de estas relaciones geopolíticas. La posición cínica, imperialista, que adoptan las grandes potencias, en especial Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, frente a ambas naciones, conocen a la perfección la situación catastrófica que abate a Haití, pero no lo quieren admitir en la medida en que ellos las obligaría a emprender un esfuerzo de rescate arduo, complejo, costoso, con carácter de un virtual fideicomiso. Su ponencia tenía el título Las fronteras marítimas y terrestres de la República Dominicana, situación actual y perspectiva. En esa perspectiva del 2003 al 2019, que han pasado ya unos años, han pasado 16 años, ¿se ha verificado algo de esto? ¿Usted entiende que seguimos igual? Plenamente se ha venido confirmando esa realidad dramática. La comunidad internacional sabe que Haití es un estado fallido. Las potencias dominantes en la comunidad internacional conocen a la perfección la condición de estado fallido de Haití. Y voy más lejos. Algunas potencias occidentales tienen una carga de conciencia, una cuota de responsabilidad, o por lo menos sus élites entienden que tienen una deuda pendiente con esa situación extrema de colapso, de desintegración, de condición de estado fallido de Haití, de estado que ha ido perdiendo su viabilidad nacional. En gran modo, eso es lo que ha marcado, ese dato geopolítico es lo que ha marcado el curso de los acontecimientos. Haití en 1801 inicia un proceso que termina en la independencia en 1804. Y a partir de 1801 los Estados Unidos declaró el presidente Jefferson, la política de aislar la peste de la rebelión de esclavos a la isla de Santo Domingo. Ese es un dato importante de tenerlo presente, porque eso marcó la política de todo el continente con relación a Haití, y específicamente de la gran potencia emergente que era Estados Unidos con relación a Haití. Cosa curiosa, la lucha que se libra en Haití contra los ejércitos napoleónicos es lo que frustra el plan de Napoleón de
el rey Carlos IV y del ministro Talleyrand de concentrar tropas veteranas en la isla de Santo Domingo, restablecer la esclavitud, para luego entonces trasladar esas tropas a consolidar lo que se concibió como el imperio francés de América del Norte, que tendría una función de tapón, de contención, de la expansión de las nuevas repúblicas americanas, de la Confederación de Repúblicas Americanas hacia el oeste, en protección a España. Ese era el argumento. Después, recordando que Francia tuvo territorios, claro, en la parte central de, claro, los hoy Estados Unidos. Claro, claro. La Luisiana la adquiere Estados Unidos a un precio módico de 5 millones de dólares. Muy módico aún para la época. Para la época, en gran modo porque el plan original de Napoleón, que se concibió en el acuerdo secreto de San Ildefonso, se frustra. Y entonces Napoleón decide vender la Luisiana en esas condiciones. Pero también otro dato relevante a tener en cuenta es que América del Sur, que recibió el apoyo de las islas y específicamente de Haití, competió en la persona de Bolívar. Después, por razones también muy entendibles, aislaron a Haití. Los mismos haitianos se aislaron, protegieron a Bolívar, los haitianos en un momento dado. Lo protegieron, le dieron armas y le pidieron un compromiso que era eliminar la esclavitud. Bolívar cumplió en parte con ese compromiso, pero hay una realidad, y es que Bolívar y Santander y el liderazgo de la revolución tenían muy claros sus intereses. Primero, tenían gran temor a que se produjera una guerra de colores que frustrara la independencia de España. Eso explica por qué Bolívar fusila a Piar, el general Piar, a pesar de ser un gran héroe militar. ¿Por qué fusila al general Padilla en Cartagena? Ambos encabezaron movimientos que tenían como objetivo fomentar la guerra de colores. Y Bolívar y el liderazgo sudamericano le tomó mucho temor a que la independencia se viera frustrada por una guerra de colores. Además de la guerra social, se desencadenaron una guerra racial. Guerra que puede ser fuera la esencia de la independencia haitiana. Entonces eso es lo que determina porque en el Congreso de Panamá, convocado por Bolívar y Santander, Haití es aislado. En gran modo también jugó un papel importante la torpeza, la precipitación, la arrogancia del liderazgo haitiano, que no se dio cuenta de que la prioridad de Colombia, de la Gran Colombia, era el reconocimiento primero de Estados Unidos, luego de Francia e Inglaterra, y no tenía como prioridad el reconocimiento de Haití a través de un tratado de alianza como el que Haití estaba proponiendo. Entonces eso aisló a Haití y aisló toda la región del Caribe. Por eso nosotros sufrimos la invasión haitiana, la ocupación haitiana durante 22 años. Eso es bueno tenerlo presente porque a veces hacemos aquí un análisis. El aislamiento de Haití no es reciente. Se puede decir que nació aislado. Nació aislado y ellos mismos se excluyeron, porque la actitud también que fomentaron asustaba a toda la región. Lo que se produjo en Haití fue objeto de pavor, de temor en toda la región. En los primeros años de nacimiento de Haití nosotros sufrimos 3 invasiones. No, y porque fue una matanza de carácter racial. Entonces, tanto en Cuba como en Sudamérica vieron que era muy peligroso ese modelo de revolución y Haití la aislaron. Claro, eso continuó con el paso del tiempo hasta que Estados Unidos
hace su guerra de secesión y logra eliminar bajo el presidente Lincoln la esclavitud. Ahí empezó relativamente a cambiar la posición norteamericana. Pero en el fondo no cambiaba en lo sustancial. Después vino ya un tema que los dominicanos no podemos perder de vista. La isla, en términos de la defensa continental, es clave, porque estamos ubicados en el centro del continente, en el centro del Caribe. Y entonces, un punto geoestratégico. Es un punto geoestratégico. La isla tiene capacidad de controlar dos pasos estratégicos, que son el paso de los vientos y el paso de la Mona, que a su vez son los que controlan la navegación, el transporte, la defensa del Canal de Panamá, que es la obra de infraestructura más importante, lo sigue siendo, del continente, y unifica en la visión norteamericana en las dos costas de Estados Unidos, la costa este con la costa oeste. Y permite operaciones de su flota. Y permite entre los océanos. Entonces aquí, obviamente, eso marcó mucho el curso de los acontecimientos. Cuando los norteamericanos invadieron Haití, en gran modo lo hicieron movido por el temor de que los alemanes, que tenían una presencia más alta en Haití que en República Dominicana, esa es la invasión de 1915. De 1915, pudieran con la élite mulata eventualmente dificultar la acción de Estados Unidos en la guerra, porque los norteamericanos sabían que la guerra se podía presentar en cualquier momento. Por eso se invade Haití primero y luego entonces aquí en República Dominicana se produce también otra intervención que tenía una preponderancia del factor geopolítico. Recordemos, y esto es un dato poco conocido, Alemania en su estrategia de guerra contra Estados Unidos le propuso a México un pacto de guerra para derrotar a Estados Unidos y devolverle a México los territorios de Nuevo México, Arizona y Texas. Y integrar a Japón en esa lucha para darle a Japón el territorio de California. También. Y eso es precisamente ese episodio que se conoce en el mundo diplomático como el telegrama Zimmerman, es lo que determina el episodio del involucramiento de Estados Unidos en la guerra europea. Los norteamericanos habían huido a los conflictos europeos, porque desde 1796 el presidente Washington había formulado lo que se llamó la doctrina Washington, que es la doctrina de comerciar con todo el mundo, pero aislarse especialmente de los conflictos europeos. En 1823 se formula la doctrina Monroe, que en realidad la elaboró el presidente Madison, y se consultó. Y el objetivo era que no solamente se aislara a Estados Unidos de los conflictos europeos, no involucrarse en los conflictos europeos, sino impedir que los conflictos europeos llegaran a América. Sobre todo a las nuevas. Y es bueno entender que cuando se formuló la doctrina América para los americanos, que ahora la han puesto de nuevo en boga la administración Trump y el secretario Pompeo y el consejero Bolton, fue una doctrina esencialmente defensiva, porque ya los norteamericanos habían sido informados, tanto por los sudamericanos como por los británicos, de que la Santa Alianza, la coalición de potencias europeas, tenía los planes de reconquistar América. Se hicieron intentos inclusive. Y se hicieron intentos. Cuando estalla ya el primer conflicto del siglo XX, que fue concluida la guerra con España, fue el conflicto que se da en Venezuela, precisamente en Venezuela, porque una flota alemana, inglesa, italiana y holandesa estaba cercando los puertos venezolanos. Aquel famoso bloqueo y los norteamericanos reaccionaron para firmar
no solamente el principio de la doctrina Monroe, sino el corolario Roosevelt, donde ellos se reservaban el derecho de ejercer una especie de policía internacional para evitar que potencias extracontinentales usaran como pretexto los conflictos de estos países para intervenir y obviamente también para asegurar la expansión de sus negocios. Nosotros es bueno tenerlo presente porque después ha sido una constante en la región Gran Caribe, en Cuba, estalló la segunda gran crisis internacional, que fue la más grande de la Guerra Fría y probablemente la más grande que ha conocido la humanidad, La crisis de los misiles. la que es la crisis de los misiles. Y ahí se vio claramente como un conflicto que se estaba desarrollando en Europa, concretamente en Alemania, en la ciudad de Berlín, empieza a tener reflejo en Turquía y después en Cuba. Pero todo en gran modo por una ambigüedad, una vacilación de la política norteamericana, porque si el gobierno norteamericano en Bahía de Cochino no demuestra la debilidad que demostró, que para los rusos era incomprensible que se autorizara una intervención y luego no se tuviera la decisión de seguir apoyando la intervención, probablemente la crisis de los misiles no se hubiera desarrollado. Khrushchev anima a presionar más en Berlín, a poner en entredicho el liderazgo del presidente Kennedy en Viena, precisamente porque lo ve titubear, lo ve vacilar en Bahía de Cochino. Y eso es lo que termina provocando entonces esa crisis mundial que dividió el mundo y que tuvo repercusiones en el área. Por ejemplo, es el verdadero cisma de la Guerra Fría. Fue en Cuba. Cuba ha pagado las consecuencias de 60 años de una dictadura totalitaria, pero los vecinos pagamos también las consecuencias. Por ejemplo, aquí se produjo el derrocamiento de Bosch, luego la intervención norteamericana en ese contexto. 65. ¿Por qué? Porque los norteamericanos tenían que demostrar que a todo el mundo que no iba a permitir una nueva Cuba. Entonces, lo que no pudieron hacer en Cuba, porque había un pacto soviético-norteamericano, lo hicieron aquí y nosotros pagamos las consecuencias. Y lo mismo pagó Haití, porque la administración Kennedy, que era liberal, quería poner fin a la dictadura de Duvalier. Y sin embargo, Duvalier supo sortear con mucha habilidad y con presiones a la administración norteamericana, de tal manera que la administración de Johnson inmediatamente cerró filas con el gobierno de Duvalier, y el gobierno de Duvalier instaló una de las dictaduras más tenebrosas y retrógradas del continente, que está en la base del derrumbe del Estado haitiano. De la continuación del derrumbe. Sí, porque el proceso venía. Entonces es bueno que tengamos presente todos estos antecedentes, y sobre todo un antecedente que yo lo relato aquí en mi obra, Haití, los intereses nacionales, que viene con una edición ampliada. De eso le quiero hablar. Sí, ahí en esta selección de ensayos y documentos queda claro, se ve clarísimo el planteamiento de que ya desde 1949 la comunidad internacional había visto que Haití tenía un problema muy serio de daño estructural. Que era inviable, ya como nación. No tanto como inviable, se podía, pero era un esfuerzo muy serio. Pero usted escribe muy por aquí costoso, claro. que está recomendando que familias enteras abandonen Haití. No lo escribo yo, el informe de Naciones Unidas, la conclusión quinta, recomienda fomentar la migración masiva de familias enteras hacia otras zonas del Caribe menos pobladas, y obviamente de manera permanente. Que eso no se verifica mucho en la historia. Claro, ¿por qué? Porque ya ellos veían el problema que después se fue agravando de un estado colapsado y además un estado aislado, un estado que era difícil bregar con él, y además había también un ánimo medio de castigo. Entonces esa deuda que hay con Haití de parte de las élites liberales, ese cargo de conciencia, lo quieren resolver con República Dominicana. Y eso es lo que explica por qué
desde uno coge la historia y se da cuenta de que desde la primera intervención norteamericana, la política que se siguió fue o usar a Haití contra República Dominicana o usar a República Dominicana contra Haití. Para salir del problema haitiano, vamos a decirlo así. Para terminar produciendo unos esquemas de relación que ni ayudan a Haití a salir al camino y nos sacrifican a nosotros. Por eso nosotros estamos planteando que para revertir eso hay que cambiar radicalmente el enfoque. Nosotros necesitamos un nuevo enfoque de política exterior y un nuevo enfoque de política interior. Y por eso se necesita que vengan nuevos actores, porque los actores que son responsables de ese enfoque no lo van a hacer por sí mismos. El actor que falta es el pueblo, que tiene que movilizarse para exigir de la clase dirigente dominicana un cambio de posición. Pasó en el 70, Duvalier, y eso es poco conocido, le propuso al doctor Balaguer un esquema grande de integración. El doctor Balaguer le dio una respuesta limitada. Esos mercados fronterizos que se están desarrollando en realidad se concibieron en ese entonces como la respuesta dominicana. Ya en el año 78 Antonio Guzmán y Duvalier hijo firman un acuerdo, pero cosa curiosa, el Parlamento haitiano no lo ratifica. ¿Por qué? Porque los haitianos siempre tuvieron claro de que ellos solamente podían ceder mercado a cambio de que nosotros abriéramos el espacio a la migración. Entonces ahí no se dio eso. El doctor Balaguer en el 83 plantea en la isla Revés el esquema, un esquema anterior que ya se había manejado a principios de siglo de la Confederación Quiqueyana, pero el doctor Balaguer lo plantea con conciencia de que eso era difícil de ejecutar por los propios haitianos, pero de todas formas no dejó de ser una señal a las potencias de que el esquema de solución insular podía caminar. En el año 89 nos obligan a entrar en forma conjunta a Lomé. Ya después viene la crisis con Aristide, que es una crisis profunda, como solamente podía provocarla un liderazgo de tipo mesiánico. Y ahí, por primera vez ya en el 94, se ve a unos Estados Unidos tratando de imponer la apertura de campamentos de refugiados en República Dominicana. Refugiados haitianos. En República Dominicana, claro. Eso era sumamente peligroso. Ahí el doctor Balaguer se puso a la altura de las circunstancias, se negó. Las Fuerzas Armadas resistieron. Pero de todas formas se vio claro ya cuál era el gran plan norteamericano bajo la administración Clinton. Y a partir de ahí, todo lo que ha pasado con la negociación del DR-CAFTA, con la crisis del 96, cómo se resolvió el retorno de Aristide al poder, todo esto y lo que ha pasado con la ley de migración y el tema de la sentencia 168, de una u otra manera ha estado vinculado, directa o indirectamente, a la solución dominicana al problema haitiano. Eso, repito, no es una verdadera solución, es una solución falsa, engañosa, a ciertas élites locales le ha resultado beneficiosa. Luego le trae la idea, más o menos. Bueno, la han aceptado. Yo no creo que estén muy convencidos de que eso tiene sentido, pero también no tienen poder para resistir las presiones que vienen desde los centros del poder mundial, porque se han hecho presiones sobre el empresariado, sobre los políticos, sobre los intelectuales, sobre los militares. Por eso que yo digo que tiene que entrar en juego el pueblo, el ciudadano. Todos los ciudadanos tienen que intervenir para convertir esto ya no en un tema de un gobierno, del gobierno de turno, porque el gobierno que esté ahí va a estar sometido a presión. Tiene que venir un movimiento popular nacional, suprapartidario, de resistencia, no en contra de los haitianos, porque nosotros finalmente nuestro objetivo estratégico supremo es que Haití se reconstruya y haya un compromiso serio de corresponsabilidad de las potencias y de los propios haitianos con su destino,
y obviamente nosotros ser un actor principal cooperando con esa meta, pero al mismo, claro, pero al mismo tiempo dejando claramente fijadas cuáles son las limitaciones. Primero, que no hay solución dominicana al problema haitiano. Segundo, que no nos interesa ejercer hegemonía en Haití, porque aquí hay gente que se ha creído que nosotros podemos ser los factores que podemos administrar Haití. Administrar Haití. Y tercero, que el tema de los haitianos en República Dominicana es un tema, una variable dependiente del tema principal, cómo reconstruimos el Estado fallido de Haití. No vamos a aceptar una minoría nacional que va a mediatizar, que va a liquidar la capacidad de acción de la República Dominicana. ¿Qué es una minoría nacional, licenciado? Ya que nos siguen muchos estudiantes Una minoría nacional para un país como República Dominicana, que es un país pequeño, con una geopolítica muy compleja, es un fenómeno que puede sencillamente anular los espacios limitados de autodeterminación, de identidad de un Estado común. Que esos son los verdaderos intereses nacionales. ¿Qué es lo que quieren? Imponer una minoría de base étnica con poder político que pueda decidir. Tú que has estado en Israel, imagínate que en Israel impongan el carácter binacional. De hecho, hay una minoría árabe. Pero la supervivencia del Estado de Israel depende de que se aferre a su identidad judía. Así. Porque si no, entonces lo desintegran si de revés. Israel no contiene la cultura árabe, el deseo del mundo árabe de la desaparición del Estado de Israel, lo logra. Entonces, aquí no nos olvidemos que Haití tiene unos aliados internacionales. Los aliados más importantes son los liberales de Estados Unidos, que hicieron una alianza estratégica con el caucus afroamericano. A partir de una relectura de la historia, de una reinterpretación de la historia, cínica, manipuladora, porque cuando tú te vas a la historia, tú ves que incluso personajes como Frederick Douglass o el teniente Porter Dixon, que después llegó a ser almirante, cuando hablan de República Dominicana, hablan de un país muy distinto de Haití, un país de amalgama, un país de integración, un país donde se respira otro aire, donde no está el tema del racismo y de la confrontación de raza, que es el lastre que hay en Haití, y sobre todo una serie de factores que impiden un desarrollo importante de Haití, como el hecho de que el idioma dominante es el creol haitiano, la creencia más popular es el vudú. La creencia es el vudú, y entonces desarrollar un país con esa carga no es una tarea fácil. Samuel Huntington lo menciona, claro, la civilización. Claro. Entonces, ¿dónde vienen estas zonas de fractura? A Estados Unidos le conviene cambiar el enfoque, porque no es verdad que su seguridad va a mejorar si el pueblo dominicano se siente agredido, se siente destruido por la política de ellos. Al contrario, están generando un escenario en el centro mismo del continente, en lo que los geoestrategos llaman el vientre bajo de Estados Unidos, que no le ayuda a ellos. A nosotros nos conviene un Haití estable, un Haití seguro, un Haití eventualmente próspero, debemos ser unos socios estratégicos de eso, pero ellos allá, nosotros aquí, y por eso la importancia del muro. Cuando nosotros hablamos del muro, no hablamos de la pared. La pared es, vamos a decir, la concreción física, muy física, o una herramienta, muy contundente. Pero la herramienta no es la técnica. Lo importante es la movilización popular nacional que se produzca a nivel de todo el país y de los dominicanos en el exterior, reclamando la solución internacional a los problemas de Haití en Haití. Por eso nosotros hemos dicho, su santidad, el Papa Francisco ha insistido mucho en la necesidad de tender puentes, y yo creo eso, que hay que tender puentes.
pero en la isla de Santo Domingo hay que hacer un esfuerzo de ingeniería social histórica bien complejo. Hay que construir muros de buena vecindad para que se puedan tender los puentes de la reconstrucción de Haití en Haití. Licenciado, para ir concluyendo, hemos sido testigos, usted que frecuentemente visita la frontera, yo que acompañé a la Comandancia General del Ejército en 2 visitas, frontera norte, frontera sur, he visto que han aumentado los recursos, las tropas, las operaciones militares en la zona fronteriza. Ahora bien, eso por un lado, pero por otro lado, como usted bien dice, hay una parte del muro que no es ni físico ni militar. Hay una parte del muro que es de voluntad, inclusive popular, y de estrategias a largo plazo. Por ejemplo, nos decía el embajador Pai Piantini, mira, a pesar de lo difícil que está la frontera internacional, todavía se camina y se une comunidades dominicanas del norte y del centro. Pero esa carretera está muy deteriorada, entre ellas sus puentes que pueden colapsar y que se va a aislar más la comunicación, con lo que se aislaría la vigilancia. Y yo siempre lo he escuchado a usted decir que se necesita una interconexión espacial y efectiva desde el norte hasta el sur. Yo tengo el privilegio, yo tengo el privilegio de haber sido miembro de la Comisión de Frontera 20 años de la Cámara de Diputados, y además fui constituyente, y esa parte relativa a la frontera la redactamos nosotros después de consensuarla con muchos actores. La frontera no puede ser solamente una frontera físico-militar de defensa, tiene que ser una frontera humana de desarrollo económico. Y eso empieza por integrar la frontera nuestra en el eje norte-sur. Da vergüenza que haya más comunicación en el eje este-oeste que en el eje norte-sur. O sea, se comunican muchas comunidades dominicanas más fácilmente con las comunidades haitianas que les quedan cerca que con otras comunidades dominicanas. Entonces, eso no es casual, eso es parte de un esquema que se ha ido imponiendo. Lo correcto es que nosotros con el muro frustremos el plan de crear el tercer espacio que se está concibiendo como estrategia falsa de solución. Obliguemos a la comunidad internacional a ocuparse realmente de Haití en Haití. A Haití le va a convenir también porque mucho del liderazgo haitiano se queja de que esa frontera porosa está afectando las rentas, los ingresos haitianos. Pero al mismo tiempo... ¿Pero bajo qué fórmula se coincidiría una responsabilidad internacional de Haití cuando está prohibida la administración internacional? De hecho, el comité de administración fiduciaria no aplica, está cesado. No, legalmente no podría aplicar porque dice la carta que a los Estados miembros no se le aplica el estatuto de fideicomiso. Sin embargo, la comunidad internacional ha sido muy creativa, ideando fórmulas como las intervenciones humanitarias. Y entonces ahora mismo... Usted habló del mini Marshall una vez. Ahora mismo, con el terremoto se ofreció la mejor oportunidad. ¿De qué? De hacer un esfuerzo de reconstrucción internacional con la mayor base de legitimidad. Sin embargo, la visión política e ideológica de confrontación que se estaba dando y se da en el continente frustró esa posibilidad. Porque los países de América del Sur, encabezados por Venezuela, y los Estados Unidos tenían en desencuentro en cuanto a la manera de manejar esa situación en la situación de Haití. ¿Y eso en qué ha terminado? En cerrar el círculo sobre República Dominicana. Pero repito, eso no ayuda a Haití, no nos ayuda a nosotros. Y lo que puede terminar provocando es un escenario de conflicto, y ya las señales están ahí a la vista de todo el mundo. Hay gente que cree que eso lo puede resolver con intercambio de poblaciones, porque ahí también hay un sutil crimen internacional. Aquí se está cometiendo un crimen internacional de alta inteligencia. El traslado masivo de poblaciones, la expulsión de poblaciones, es un crimen internacional. Aquí se está haciendo con apoyo de los organismos internacionales. Algo de eso es lo que reflexiona Marine Le Pen, la francesa que fue candidata a la presidencia. Claro, dominicanos en el exterior, haitianos aquí. Todo porque no quieren bregar con Haití.
Ellos prefieren llevarse dominicanos que tienen más nivel, a los Estados Unidos, a Canadá, a Europa, y lo han planteado. Que la cultura es más afín, inclusive. Es una cultura más afín, y entonces trasladar el problema hacia acá. Pero ¿y la nación dominicana? Y los jóvenes dominicanos, lo que están haciendo ahora. Y eso se está viendo, el costo de esto. Estamos hablando de costos humanos y sociales. El costo de esto lo están pagando los dominicanos más pobres. El salario real del dominicano hoy es el mismo de principios de los 90. Los servicios públicos en los hospitales públicos de República Dominicana, a pesar de la gran inversión pública, no se ven como deberían verse, porque en realidad es una oferta de 2 por 1. Hay una tensión. Y hay una distorsión. Las cuentas nacionales dominicanas son deliberadamente infladas, adulteradas por los organismos internacionales que saben que hay un pacto de administración de la crisis haitiana. Entonces, eso no puede ser. Eso tiene que venir un cambio muy profundo, muy sincero, hay que hablar con claridad. El triunfo de Donald Trump y lo que está pasando en Europa ha ayudado mucho a crear un nuevo escenario, pero eso no va a cambiar necesariamente la tendencia y los compromisos existentes si el pueblo dominicano no se empodera. Por eso no cesamos de pedirle al pueblo dominicano que asuma esto como una lucha de resistencia nacional, una lucha de supervivencia de la nación, que esta nación existe como resultado de grandes luchas porque la providencia lo ha querido, pero por el sacrificio de muchos dominicanos en generaciones anteriores. Yo sé que el reto es complejo, porque fíjense que no estamos hablando de una invasión militar. Si fuera una invasión militar, yo no tengo duda de que todo el mundo estuviera unificado, pero como se trata de algo, vamos a decir, de la posmodernidad. Y que hay sectores que se benefician. Hay sectores que están beneficiados. De la migración. Y hay otros que asumen como una fatalidad el hecho. Bueno, ya eso es una realidad. Don Osvaldo llamó algo como efecto Rainieri, a que yo como empresario me quiero hacer de mano de obra barata, Claro. pero luego no quiero cargar una consecuencia. Claro, no, y que lo ven como un servicio que le están haciendo a los amigos Clinton. A los amigos Clinton. Entonces, obviamente, así no se puede manejar las relaciones internacionales. República Dominicana no puede ser el Estado pivote, el Estado tapón, el buffering, estoy usando términos de relaciones internacionales, de la administración de la crisis haitiana. Los estudiantes de relaciones internacionales saben que en determinados escenarios internacionales este es un esquema que se ha impuesto. No estamos inventando nada nuevo. Jordania ha sido el buffering de la crisis palestina. A todo el mundo árabe le ha convenido que Jordania sea el espacio donde esté la mayor concentración de población palestina. Jordania le saca ventaja a eso, a esa relación. Cosa que nosotros no podemos hacer, los dominicanos. Claro, no, hay grupos que le están sacando ventajas particulares. En nuestra mayoría. Y en el fondo, entre jordanos y palestinos no hay mucha diferencia, todos son árabes, la gran mayoría son musulmanes. Los cristianos ahí tienen más o menos un origen común. Tienen un origen común. Y además la casa hachemita es una casa de alta legitimidad en el mundo árabe. En el mundo árabe. Entonces es otra cosa. Licenciado, nos está traicionando el tiempo. Sí. Finalmente, si la tendencia se mantiene, ¿qué se puede esperar en la relación geopolítica los dominicanos, Haití-República Dominicana? Los Dominicana? dominicanos tenemos que darnos cuenta de que si no actuamos con presteza, con inteligencia, con unidad, un movimiento popular, nacional, suprapartidario, que le imponga a los partidos, así es que estoy usando la expresión, que una política de Estado y que envíe las señales correctas al mundo y que las comunidades de la diáspora dominicana se conviertan en vanguardia de esta causa. A la larga, lo que va a pasar es que terminaremos nosotros desintegrados como nación. Nuestro mejor recurso humano va a emigrar.
el país va a recibir oleadas y oleadas de haitianos hasta que vengan escenarios de conflicto entre dominicanos y haitianos, o que a través de un mecanismo que están imponiendo sutilmente se produzca una especie de fusión donde unifiquen a los dominicanos más pobres con los haitianos. Eso desde el punto de vista del derecho internacional es criminal, porque las naciones existen, pero aquí están experimentando con República Dominicana y con Haití, que son dos naciones emblemáticas. ¿Cuándo van a empezar los conflictos? ¿O cuándo ya han empezado los conflictos? Cuando la relación interétnica se altera, cuando la población migrante es marginal, su actitud es realmente muy pasiva. Bajo perfil, pasiva, colabora, se adapta. Cuando va creciendo el número y tiene apoyo internacional, se torna agresiva. Entonces ya usted va a muchos sitios donde los dominicanos son los que se sienten discriminados. Se sienten discriminados en el trabajo, se sienten discriminados en los medios de comunicación. Si un dominicano mata a un haitiano, eso sale en primera página nacional e internacional. Si es lo contrario, dice hombre mata ciudadano, porque hay una política que, o sea, la presión es que para que no nos acusen de racistas tenemos que decir que cualquier cosa que hagan los haitianos aquí, no son los haitianos, fue un ciudadano. es un ciudadano, no se sabe. Entonces, eso es manipulación, eso es abuso, eso es cinismo. O sea que los medios de comunicación también deberían hacer su trabajo, integrarse a ese esfuerzo Muchos nacional. lo están haciendo. Y hay que hacerlo con sentido humano y altruista, porque también nosotros los dominicanos somos los que más entendemos el drama haitiano. Es más, ningún pueblo ha sido más generoso, más solidario, de corazón con el pueblo haitiano que el pueblo dominicano. Pero, como decía Chapulín Colorado, se aprovechan de la nobleza. de mi nobleza. Los dominicanos han sido muy nobles y desde fuera se están aprovechando de la nobleza del pueblo dominicano. Así no. Licenciado, muchísimas gracias por su intervención. Yo creo que no han habido desperdicios. Al público que nos sigue, tanto profesionales de diferentes ramas como nuestros estudiantes universitarios y ahora los investigadores del INSUDE inclusive, y nuestra gente del ejército, nuestros colegas de la 4ª promoción de comunicación estratégica para la seguridad y defensa fronteriza. Un saludo y continúen con nosotros en su programa Palabra Diaria.